Esta referencia también haya venido de Rosa, digamos, al estudio hoy. Es María José Romano Boscarino, a la que le pedimos que nos visite y nos regale unos minutos para hablar en principio, el acuerdo que tenemos en ciernes con el Fondo Monetario Internacional. Majo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Buenas Álvaro. tardes. Gracias. Bueno, a ver, gran expectativa por esta película de Barbie, gran expectativa por lo que va a pasar con la negociación con el fondo. A junio, el Fondo Monetario Internacional tendría que haber desembolsado 4.000 millones de dólares. No lo hizo como parte del incumplimiento que en el primer trimestre del año el gobierno nacional generó, ¿no? Hablamos específicamente de 2 puntos. Uno tiene que ver con la acumulación de reservas, y acá estaba considerado, de hecho, el problema que tuvimos como producto de la sequía, ¿no? Que disminuyó nuestras posibilidades. El fondo readecuó incluso la meta, bajando de 5,5 mil millones el requisito a 1,9 mil millones. Y aún así, Argentina incumplió. Y acá me parece importante que si hablamos de reservas, recordemos que el gobierno de Alberto Fernández tuvo los mejores términos de intercambio de la historia de nuestro país. Y sin embargo, no logramos acumular esas reservas y utilizarlas para lo que necesitábamos, como producto de las enormes inconsistencias macroeconómicas. Hablamos de la dificultad para importar, por no haber hecho los deberes, no haber invertido en infraestructura, cuando Argentina hace demasiado tiempo podría estar exportando energía. Pagamos el costo de importar en un contexto internacional muy difícil, que fue generado en gran parte por la crisis de la guerra, ¿no? De Rusia y Ucrania. Por otro lado, por esta dificultad que tenemos con el tipo de cambio, con una brecha que llegó a estar por encima del 100% entre el tipo de cambio oficial y el resto de los infinitos tipos de cambio que tenemos, y el Banco Central teniendo que intervenir permanentemente, por mencionar algunas, ¿no? Entonces, primera meta incumplida, acumulación de reservas. Segunda meta incumplida, déficit fiscal. Se estima que vamos a terminar con un 2,4% de déficit fiscal sobre el producto, cuando el fondo estaba pidiendo que sea por debajo del 2%, ¿no? Recordemos que déficit fiscal es cuando se produce, cuando un país gasta por encima de lo que genera como ingresos para cubrirlo. Nosotros tenemos un déficit fiscal crónico, ¿sí? No ocurre como en otros países normales donde 1, 2 años, unos meses. O por culpa de la pandemia. Bueno, exactamente. Y después se resuelve porque se toman medidas, porque se considera que además hay fondos anticíclicos. No, acá déficit fiscal permanente, tenemos un gasto público que es desmedido. Y si no atacamos ese problema no vamos a salir adelante. Ahora, más allá de esto, el gobierno y Massa, por supuesto, habla de que gradualmente se vino haciendo un ajuste fiscal. Rondaría el 10% aproximadamente, pero la gran parte de esa reducción tiene que ver con lo que genera la inflación, que va licuando el gasto público. Y ahí hablamos, por ejemplo, de las jubilaciones. Ahí hablamos, por ejemplo, de los planes sociales, de las asignaciones que el Estado da a los grupos más vulnerables. Pero también por el aumento de las tarifas a la energía, que muchos empezamos a pagar, o el aumento de las tarifas del transporte. En ambas cosas queda todavía un largo camino por recorrer, ¿no? Ahora, en este contexto de negociación, yo diría que no hay margen para que no se acuerde. ¿Por qué? Por un lado, porque no sé si saben, pero nosotros somos el deudor, más importante de la cartera del fondo, con un 45% del total de la cartera. Entonces, al fondo no le conviene ser visto como el responsable de una crisis financiera y cambiaria de un país como el nuestro. Por otro lado, Massa, candidato a presidente, además de ministro de Economía, previo a una elección primaria en este caso, necesita acordar con el fondo. ¿Para qué? Para no caer en incumplimiento, porque si no se acuerda, Argentina vuelve a estar en default. El 31 de julio hay que pagar 2.300 millones de dólares. Con todos los costos que eso genera, a pesar de que ese dinero entra para poder volver a pagarle al mismo fondo. Sí, no es que tenemos reservas para utilizar en otros fines que tanto necesitamos Argentina, como por ejemplo facilitar la importación de un montón de bienes que están trabando la producción, ¿no? Entonces, no hay margen para no acordar de ninguna de las dos partes. Ahora lo que se está discutiendo es cómo hacemos con respecto a los términos y condiciones de un acuerdo distinto, que se supone va a ser más a corto plazo, pensando a diciembre 2023, y después con el cambio de gobierno volver a hablar de una negociación diferente que empiece a mirar el largo plazo. Dentro de esos términos y condiciones
La cuestión está en ajuste fiscal o devaluación. Devaluación, Massa y este gobierno claramente ya han descartado. Veremos en qué termina acordándose, cuáles son estos requisitos y cómo sufrimos o vivimos lo que se viene todos los argentinos con estas decisiones que condicionan nuestra situación económica y social, ¿no? Majo, muchas gracias.